estamos acá reunidos como Mesa del Sector Público. Mesa del Sector Público que reúne a 11 sectores de trabajadores. Está la CUT, la JUNGI, FEMPRUS, FENAT, FENTES, AFASAI, CONAF, el Colegio de Profesores, los asistentes de educación y la NEF. Y ACEMUS, que representa a todos los municipios. Estamos acá con nuestros parlamentarios regionales, con el presidente del Senado, don Patricio Walker, con el diputado David Sandoval. Se va a sumar también el senador Horvath, porque nosotros, a contar de hoy, anunciamos el paro del día 30 de marzo, ya que al día de ayer, 25, no tuvimos respuesta por parte del gobierno al petitorio que hicimos el 11 de marzo, donde solicitábamos la visita del ministro de Hacienda y el ministro del Interior a la región, donde se nos firme un protocolo de acuerdo donde ellos se comprometan a pagar la nivelación de zona a contar del año 2016. Esta es una demanda histórica de los trabajadores del sector público que ya van 24 años negociando con los distintos gobiernos desde el retorno de la democracia, con los distintos gobiernos de la concertación, posteriormente el gobierno de Sebastián Piñera de la derecha y ahora de la nueva mayoría, donde no hemos tenido una respuesta a esta demanda que es nivelar, ¿no es cierto?, el cálculo de la zona. A un sector se les calcula del total haberes y a los trabajadores civiles del servicio público del base. Esta es una demanda que nace desde, se nos quita a nosotros este beneficio en el año 74 a través de un decreto. Este era un derecho que tenían todos los trabajadores públicos que trabajaban en la región de Aysén, el cálculo de la zona. Se nos calculaba a todos del total haberes y luego nos quitan este derecho y se nos comienza a calcular del base. Nosotros estamos pidiendo acá igualdad ante la ley, estamos pidiendo justicia y por eso todos los trabajadores del sector público vamos a este paro indefinido de actividades, es un paro total donde no se va a atender público, donde vamos a tener un turno ético en el hospital solamente y también queremos pedir el apoyo de nuestros parlamentarios para que esta demanda sea escuchada a nivel nacional y se nos dé una respuesta ahora en estos días y podamos tener este beneficio a contar del año 2016. Nosotros apoyamos la demanda que ha expresado muy bien la presidenta. Esta es una demanda histórica, son muchos años que se ha esperado que se haga justicia. En nuestra región, desgraciadamente, hay una discriminación arbitraria, hay funcionarios públicos de primera y segunda categoría, que a algunos se les paga la asignación de zonas sobre los ingresos totales y a otros sobre la base de los ingresos base. En circunstancias el costo de vida es igual para todos. Los 4 años anteriores, yo recuerdo que hubo una comisión de trabajo y que hubo muchas expectativas. Vino Rodrigo Álvarez, que además conocía muy bien la realidad de la Patagonia, que era exdiputado por Magallanes, y se trabajó durante 2 años. Los parlamentarios que estamos acá presentes fuimos a muchísimas reuniones y nunca llegó la propuesta. Llevamos 1 año del gobierno de la presidenta Bachelet y naturalmente que esa demanda se mantiene y esperamos que exista una propuesta del gobierno. No queremos más reuniones de diagnóstico porque el diagnóstico está claro, no queremos más reuniones para establecer cuál es el costo porque ya lo sabemos. Queremos una propuesta del gobierno porque es justo. Acá no estamos pidiendo ningún privilegio, estamos pidiendo simplemente que se nivele la cancha. Se habla mucho de la Patagonia, de las zonas extremas, de los que son 2 veces chilenos, patriotas, en fin, pero tenemos que pasar del discurso a los hechos y eso significa nivelar la asignación de zona para todos los funcionarios públicos. Significa también ver algunas situaciones más dramáticas como los que reciben menos asignación, ¿cierto? El caso de los funcionarios municipales. Tenemos temas pendientes con los asistentes de la educación. Tenemos la gente de los BTF, ¿cierto? Que no reciben prácticamente nada por vía de bono en nuestra región. Así que esperamos que el gobierno haga una propuesta concreta y en eso yo soy un senador de gobierno, pero uno primero senador de la región. Y en eso tenemos una sola camiseta y vamos a estar al lado de los trabajadores siempre. Vengo desde luego a solidarizar con los funcionarios públicos, los funcionarios municipales. No es primera vez que estamos en este tema.
En el gobierno pasado no hubo un acuerdo escrito, pero sí hubo un acuerdo de campaña del cual yo fui testigo. Y cuando se intentó desconocer eso, tuve que señalar y jugármelas en ello. Fue uno de los primeros roces que tuvimos en el gobierno pasado, y la verdad es que se trabajó y mucho para buscar las fórmulas de cálculo, y en un 31 de diciembre, sorpresivamente, le pidieron al gobernador de la época que avisara que esto no era posible por la crisis internacional. O sea, la verdad es que fue un golpe a los trabajadores, a los funcionarios públicos y municipales en la cara, y fue uno de los chispazos del movimiento social. Eso hay que tenerlo claro. Ahora hemos tomado contacto con el ministro de Hacienda, con el Ministerio del Interior, antes de que se generara este desastre, catástrofe en el norte, advirtiendo de este movimiento, solidarizando con él y sabiendo de que existen fórmulas para poder acceder a la petición de los trabajadores, las trabajadoras, los funcionarios públicos y municipales. Por lo tanto, en consecuencia, nos vamos a jugar por ello. Fui funcionario público durante más de 22 años en el contexto del trabajo que uno tuvo con los municipios, y como municipal siempre se plantea la diversidad que había, no solamente en la asignación de zonas, sino que incluso en la aplicación de las escalas únicas de remuneraciones. Y existía la escala única de remuneraciones, la escala municipal de remuneraciones, ¿no es cierto?, que además generaban más distorsiones internas. Vengo recién de la zona norte también de la región de Aysén, y curioso, en Raúl Marín Balmaceda, los profesores de la Municipalidad de Cisne, de Raúl Marín Balmaceda reciben el 90% zona, y los mismos profesores de toda la comuna de Cisne reciben el 125% zona, porque quedó una distorsión extraña cuando esa zona se traspasó desde la 10ª región a la 11ª región. Yo creo que, sin duda, que aquí estamos frente a un tema que me parece compartir fundamentalmente la frustración, la desilusión de los funcionarios por la falta de cumplimiento de las palabras que se empeñan los gobiernos. Aquí los funcionarios tienen una senda compromiso suscrito, ¿no es cierto?, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Pasaron los 4 años, no pasó absolutamente nada. Posteriormente tuvieron un segundo compromiso también firmado, ¿no es cierto?, por el expresidente Sebastián Piñera. Pasaron los 4 años en nuestro gobierno, como dice el senador Walker. Yo no soy senador de gobierno, ¿no es cierto?, soy senador electo por la región de Aysén para cumplir ese papel, ese rol. Y en ese contexto también pasaron los 4 años y tampoco pasó absolutamente nada en esos compromisos. Y bueno, me parece absolutamente razonable cuando uno ve las diferencias que significa aplicar zona a diferentes estamentos de diferente manera. Y yo en lo personal, absolutamente al lado, espero que estas próximas 72 horas sean suficientes, ¿verdad?, para que desde el gobierno se exista una señal respecto de este particular. También señalarle, Presidenta, que recibí llamados del sector privado. Y me dice don David, nosotros nos alegramos por lo que puedan conseguir los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Y nos dice, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Y aquí está la CUT, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con nosotros, con los funcionarios particulares, que solamente vivimos con el salario mínimo, ¿no es cierto? Y yo creo que en el tema región y en el tema de la regionalización y las demandas laborales, sin duda, hay iniciativa en algún minuto de la zona, ¿cómo se llama?, del sueldo regionalizado, ¿no es cierto? Yo creo que son temas que creo que hay que hablar también sobre ese particular en algún minuto. Espero sinceramente, Presidenta, compartiendo, conociendo desde adentro lo que significó este tema de la asignación de zona, que estas próximas 72 horas tenemos al presidente del Senado, como bien decía el senador Patricio Walker, que tiene la posibilidad de hablar directamente con la Presidenta. Sé que ahora en el norte están bajo el agua, pero sinceramente espero que estas 72 horas sean una oportunidad para resolver el problema y evitar, obviamente, a la comunidad de los turnos éticos en materia de salud, pero bueno, espero sinceramente que del gobierno existe una posición concreta.